Gracias por haber venido un viernes, además súper frío, a este seminario de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Es un seminario de pedagogía feminista, este es el cuarto año que lo hacemos. Hay algunas conferencias que se repiten porque son... Está muy alto, ¿no? Hay algunas conferencias que se repiten porque considero que son importantísimas y que a partir de algunos temas se articulan otros muchos y entonces me parece fundamental como poder hablarlos. Y luego siempre hay algún tema que abordamos de manera novedosa, creo 2 o 3 conferencias que como al final la temática del género y del feminismo abarca muchísimos temas, pues siempre da para incorporar algún tema nuevo. Además, año tras año siempre mejoro las conferencias, aunque las repito, siempre les pego un repaso, investigo un poquito más, incorporo alguna información que me haya parecido interesante y entonces nunca las conferencias se repiten al 100% porque siempre hay mejoras y incorporaciones. Hoy voy a hablar de feminismo y maternidad y lo que voy a hablar es cuáles son los abordajes sobre el tema de la maternidad que se han hecho dentro del movimiento feminista. A diferencia de lo que piensa, yo creo que la mayoría de la población que no está muy familiarizada con el feminismo y piensa que todas las feministas pensamos igual, como si fuera una especie de compartimento estanco que todas las mujeres tenemos, todas las mujeres que nos identificamos como feministas lo tenemos ahí en la mente, pero la realidad es que el feminismo es un movimiento muy amplio, muy diverso, que está en constante debate. Hay algunos temas en los que incluso dentro del feminismo hay conflictos que son dialécticos, obviamente, no estamos en las calles pegándonos ni dándonos palos, quizás en las redes últimamente un poco más, pero siempre es un debate intelectual, dialéctico, verbal y que está buscando, ¿no? Pues, yo creo que cada vez alcanzar pues el mayor número de derechos y el mayor número de poblaciones o colectivos que gozan de esos derechos. Entonces, bueno, pues la maternidad ha sido uno de los grandes temas dentro del feminismo y ha habido diferentes puntos de vista políticos, teóricos, que se han alimentado de la antropología, de la sociología, de diferentes investigaciones y mujeres que han profundizado en el análisis, ¿no? de la maternidad. Entonces, un poco yo quería empezar la charla de hoy reflexionando por qué es importante hablar de maternidad dentro del feminismo y también como sociedad, ¿no? Dentro del debate político, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo nace como movimiento político y como teoría crítica para transformar las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. ¿Y por qué es importante hablar de maternidad? Bueno, pues a lo largo de la historia la maternidad ha sido la pieza clave para la condición de sometimiento de la mujer y eso fue a lo que dedicamos el seminario de Maternidad 1, ¿vale? A ver cómo se había articulado, ¿no? El patriarcado y el rol de las mujeres muy vinculado a su capacidad reproductora, ¿no? Reproductiva. Entonces, pues considero que es importante hablar de maternidad dentro del feminismo y dentro del debate político general de la población, porque la maternidad determina la división del trabajo dentro del hogar, porque determina cómo serán los cuidados el resto de la vida, porque aquellas personas que asumen los roles de cuidados de la familia los acaban ejerciendo a lo largo de toda la vida. Aquellos hijos que tienen el rol de cuidadores acaban siendo más cuidadores de sus padres hasta la vejez, ¿no? Y cuando hablamos de maternidad estamos hablando de cuidados, ¿no? Y de quién asume esos cuidados y quién asume ese rol. La maternidad también determina quién será depositario de la responsabilidad afectiva dentro de las familias, de las parejas, ¿no? Y eso es algo súper importante. Si no nos sentimos implicados en los cuidados, pues tampoco tenemos activada la responsabilidad afectiva, porque la maternidad además significa el cuerpo de las mujeres, le da un significado, le da como unos límites y unos códigos de acceso, ¿no? al cuerpo de la mujer.
hoy os voy a hablar de uno de los modelos del que se considera el modelo patriarcal hegemónico a día de hoy, que es el de la maternidad intensiva, y diluye por completo los límites del cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, pues esto también es importante, porque si estamos educando en el consentimiento y en el que tenemos que respetar los límites del cuerpo de las mujeres, pues esto también toca de alguna manera con la maternidad. La maternidad también determina la construcción social de la identidad, del lugar que tienen las mujeres en el mundo, en la sociedad, en sus familias, en sus relaciones, y también es cuidar y el ejercicio del maternazgo, ¿no? Las prácticas de maternazgo son un modelo para las futuras generaciones. Entonces, si nosotros queremos transformar la sociedad y buscar que la sociedad sea una sociedad más justa en el reparto de los cuidados y que tanto los hombres como las mujeres se sientan interpelados para poder cuidar a los demás, a otras personas, desde el inicio y hasta el final de la vida, pues tenemos que hablar de los cuidados y de la maternidad. Porque estamos hablando de qué modelo queremos transmitir, qué modelo de cuidados queremos transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Bien? Vale. Pues la maternidad que conocemos hoy en día, en el anterior seminario, en Maternidad 1, bueno, expliqué cómo el modelo de familia se había ido transformando a lo largo de la historia y que habíamos pasado de ese modelo rural y agrario de familias supernumerosas a el modelo más de familia nuclear, que es de la era industrial y posindustrial, ¿no? El de padre, madre e hijos viviendo en una casa pequeña. Vale, pues según la feminista italiana Silvia Federici, la maternidad que conocemos hoy en día, la que está en el imaginario, surge en Inglaterra y en Estados Unidos en el siglo XIX en relación a esta industrialización y responde principalmente a los intereses del hombre obrero, ¿vale? Esto daría para una conferencia entera porque es súper interesante. Además, hoy en día hay también como una pugna entre lo que es el obrerismo, ¿no? Y el movimiento feminista, porque bueno, están como enfrentados por ese espacio de protagonismo político y muchos hombres históricamente de izquierdas pues bueno, tienen como muchos roces con el movimiento feminista para ver qué es más importante, ¿no? La lucha por la igualdad de las mujeres o la lucha por la, ¿no? por las clases sociales y ¿cómo decirlo? El bienestar para la mayor parte de la población y demás. Bueno, Silvia Federici lo que dice es que realmente, ¿por qué responde a las necesidades del hombre obrero? Porque durante la era industrial, los primeros que se incorporan a las fábricas son los hombres, ¿no? Pero según va pasando el tiempo y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez son más mujeres y niños los que empiezan a trabajar en las fábricas. Y eso tiene una parte ventajosa para los empresarios y para una sociedad capitalista. Y es que lo que le pagan a las mujeres y a los niños es menos de lo que le pagan al obrero varón, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez hay más mujeres y cada vez hay más niños en las fábricas, ¿no? Entonces, lo que cuenta Silvia Federici es que hay un momento en el que hay una especie de pacto patriarcal en la sociedad, ¿vale?, que tiene que ver mucho con el retorno de los hombres de las dos grandes guerras mundiales, ¿vale?, en el que se hace una remística de la maternidad para volver a meter a las mujeres en casa, ¿no? Entonces, en esta vuelta, ¿no?, a construir una mística de la maternidad, surge esta construcción del imaginario de madre abnegada, ama de casa, única responsable del buen desarrollo de los hijos, y que se busca de alguna manera evitar que las mujeres tengan un salario, porque aunque ganaban menos que los hombres, tenían cierta autonomía económica, ¿no? Y después de haber probado que ellas podían ganar un salario, pues las mujeres se sentían más poderosas para reivindicar derechos o para poner límites. Entonces, esta mística de la maternidad quiere animar a que las mujeres vuelvan a ocupar el espacio doméstico, es decir, también las despolitiza, ¿no? Dejan de estar en las calles para volver a estar en el territorio doméstico, y luego esto de volver a llevar a la mujer al espacio privado, ¿no? Y esto se acentúa después de la Segunda Guerra Mundial.
Así que básicamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, se anima a que las mujeres vayan a las fábricas porque como los hombres están en el frente y se necesita que las mujeres trabajen en las fábricas para fabricar todo lo que se va a vender en la guerra, que todo el mundo sabe que las guerras son un gran negocio, ¿vale? Entonces se anima a que las mujeres puedan ir a las fábricas y se les dice que ellas pueden, ¿no?, hacerse cargo del trabajo que hacen los hombres, y justamente después de la Segunda Guerra Mundial hay una gran revolución. Entonces, y se habla ya del modelo de ama de casa y de buena esposa y de buena madre de los años 50 en Estados Unidos, ¿vale? En la década de los años 50. Entonces, pues hay muchas imágenes de estas que tenemos en el imaginario, de estas urbanizaciones en Estados Unidos con viviendas unifamiliares, ¿no? Pues además me hace mucha gracia porque se pusieron como súper de moda empezar a vender electrodomésticos, y por esos tiempos era como un súper regalo que a una mujer le regalaran una lavadora o una plancha o un lavavajillas, ¿no? Era como una cocina, ¿no? Entonces hay mucha publicidad de estas mujeres que están como súper contentas con los productos de limpieza, ¿no? Están ahí enseñándoles a los niños a cocinar, y la imagen de arriba es una mujer que está enseñándole a su marido y a su hijo cómo funciona la trituradora, que esto es algo súper americano, porque aquí en España no hay trituradoras de alimentos, ¿no? ¿Eh? Sí, no sé, ya tendríamos el abono para las plantas ahí casi preparado, no, estoy de broma, pero que son, ¿no? Y todos tenemos estas imágenes así, ¿no?, de cómo era lo que se pedía de una mujer en los años 50, ¿no? ¿Cuándo acaba la Segunda Guerra Mundial? O sea, realmente fue brutal, ¿no?, la campaña que hubo con la Liga de la Leche, todo esto a nivel mediático, ¿no?, en la televisión y en todos lados, la cantidad de productos culturales que animaban, ¿no?, a que las mujeres volvieran a ese territorio doméstico y que fueran súper felices haciéndose cargo de las cosas de casa, criando los hijos y demás. Y la verdad es que seguramente hubo muchísimas mujeres que fueron felices con eso, pero también es otra realidad que seguramente hubo muchas de ellas que no lo fueron, ¿no? Entonces, bueno, dentro del feminismo ha habido muchísimo debate, como os he dicho, en relación a este tema, y podríamos identificar como 3 escuelas o 3 puntos de vista principales o 3 corrientes teóricas, ¿no? La postura feminista que desarticula el modelo de la buena madre, que son las feministas radicales de los años 60 y 70, ¿no?, que quieren deconstruir el concepto de instinto maternal y de la maternidad como eje principal de la identidad femenina. De por sí, las feministas radicales, ¿no?, de los años 60 y 70 en Estados Unidos piensan que la maternidad es la cárcel de las mujeres, lo que impide que las mujeres se desarrollen. Hay un gran movimiento para que las mujeres rompan con el mandato de la maternidad y no tengan hijos y que salgan al mercado de trabajo y que sean independientes económicamente y demás, ¿no? Luego estaría, y esto pasa principalmente en Estados Unidos, ¿vale?, porque aquí el tema cultural es muy importante. Vamos a estar hablando todo el tiempo de cómo vivimos la maternidad en Occidente. Y además os diría que una parte de Occidente, porque de eso también vamos a hablar hoy. Posturas feministas, las posturas feministas que reconstruyen la maternidad tienen que ver más con algunas corrientes psicoanalíticas y más de vertiente europea, francófona, no todas, pero muchas de ellas, y lo que buscan de alguna manera es el reconocimiento de esos saberes que las mujeres han acumulado a lo largo de la historia por haber sido madres y por haber sido matronas y cuidadoras principales, y se plantea la maternidad como una fuente de placer, de conocimiento y de poder de las mujeres, y se considera que la maternidad puede ser una puerta para el empoderamiento femenino y para la transformación social a través, ¿no?, de modelos de cuidados que sean diferentes, ¿no? Y esto viene muy de la mano también de modelos educativos que han sido muy autoritarios, muy rígidos, muy de disciplina, muy poco empáticos, muy poco afectivos, y se piensa que las mujeres, desde un cuidado más afectivo, más comprensivo, más empático, también pueden transformar la sociedad, ¿no?, porque dan modelos de relación y de cuidados pues que son distintos. Y luego están
las posturas interseccionales, porque las dos primeras, que se han debatido muchísimo en Occidente dentro del movimiento feminista, pero siempre ha sido un debate dentro de mujeres blancas de clase media, heterosexuales, ¿no? que debatían la maternidad o su modelo de maternidad. Entonces surgieron también con todo el movimiento del feminismo antirracista, decolonial y todo el feminismo interseccional, empezaron a surgir modelos que criticaban a estos dos grupos de feministas que estaban como focalizadas en analizar solamente un tipo de maternidad, y que dicen que las maternidades están atravesadas por otro montón de factores, como puede ser la raza, la clase social, el contexto cultural y otro montón de cosas, ¿no? Como que no solamente hay ese modelo de maternidad del que están hablando estas feministas blancas de clase media, heterosexuales, ¿no? Dentro del contexto, además, pues anglosajón, occidental y demás. ¿Por ahora bien? Vale. Entonces, dentro de las dos primeras, las que feministas que quieren demoler, ¿no?, el concepto de instinto materno y esta madre abnegada y quieren romper por completo con esta maternidad, estaría, ¿no?, pues todas las feministas que están dentro de las corrientes constructivistas, ¿vale?, que hablan de que la maternidad es una construcción social, no un mandato biológico. Son las feministas por la igualdad, y ahí os he traído algunos nombres importantes como Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Sulami Firestone o Elizabeth Badinter, que son muy críticas con todo el tema del instinto materno. Y luego estarían las que quieren reivindicar, ¿no?, y reconocer el papel de las mujeres y de la maternidad como un saber y como un poder para las mujeres. Y ahí tenemos a Adrienne Rich, que es la más famosa de todas, que tiene un libro que se llama Nacer de mujer, donde ella reivindica de alguna manera, ¿no?, pues el papel tan importante de las mujeres a lo largo de la historia y a través de la maternidad. Pero luego está, pues, antropólogas o sociólogas, Jessie Bernard, Lucy Echegaray y Julia Kristeva. Y al final lo que subyace a todo esto es la pregunta sobre si el destino de la mujer está condicionado biológicamente, porque está claro que las mujeres nos podemos quedar embarazadas, las mujeres vivimos un embarazo, ¿no?, gestamos y también damos a luz. Entonces, bueno, hay una verdad biológica, y es que las mujeres podemos tener hijos y amamantar. Y es verdad que las mujeres, o sea, los hombres trans hoy en día también, ¿vale? Y hay otra serie de mandatos que se cuestiona, y obviamente es cuestionable si es una verdad biológica o si es un mandato cultural, porque esto de pensar que por naturaleza las mujeres saben cuidar y criar mejor y que por ello son las responsables principales de los cuidados, ¿no?, de las crías humanas, pues yo creo que es cuestionable, aunque a día de hoy hay muchísima gente, incluso personas que se creen feministas, que siguen pensando que el instinto materno existe y que las mujeres estamos más capacitadas para los cuidados que los varones, ¿no?, de manera biológica. Y seguro que en esta sala hay muchas personas que lo piensan así, porque estas son creencias que están súper arraigadas en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Vale. Bueno, como os decía, estas son autoras que son mujeres blancas de clase media, heterosexuales, ¿no?, que están reflexionando sobre un modelo de maternidad hegemónico, pero que luego hay otras realidades. Y entonces hay maternidades disidentes o que plantean cosas diferentes. Entonces aquí os he traído a dos mujeres negras que han estudiado y escrito mucho sobre este tema, como es Bell Hooks, que su nombre ella siempre escribió su nombre en minúsculas. Ella se puso el nombre el nombre artístico de su abuela, ¿vale? Y como no quería quitarle ese lugar a su abuela, pues ella se puso su nombre y en minúsculas, y además dijo que además así como que ella se trabajaba el propio ego que le podía estar dando la fama que estaba teniendo. O sea que cuando veáis a Bell Hooks siempre va a ir en minúsculas. Entonces, Bell Hooks plantea que la realidad de las madres negras es completamente diferente a la de las madres blancas de clase media, que las prioridades de la mujer negra no son las mismas, que muchas veces, antes que reflexionar sobre el modelo de maternidad, pues está el salir de la pobreza, sobrevivir al racismo y a la exclusión social, ¿no? Y luego Patricia Hill Collins
investigó mucho sobre cómo las madres afrodescendientes en Estados Unidos sacaban adelante a las crías humanas, ¿no? a los descendientes. Y entonces dijo que ella pues, observó que las maternidades negras no están recluidas en ese espacio doméstico, y habla de esas madres comunitarias o de una maternidad social porque son mujeres que se organizan en una comunidad donde hay mucha pobreza y mucha exclusión social, para apoyarse las unas a las otras en el cuidado de los hijos, ¿vale? Entonces, esta red como de madres, esta figura de madre comunitaria, no tiene que ver con el vínculo biológico, no hay una relación directa de parentesco, sino que pues simplemente hay una red de apoyo social para cuidar a los hijos, ¿vale? Y estos son estudios que se hacen en Estados Unidos con población afrodescendiente, pero está claro que hoy nosotros en nuestro país podemos comparar lo que es la maternidad de las mujeres blancas de clase media y demás, de las maternidades, por ejemplo, de las mujeres migrantes, ¿no? Que muchas veces dejan a sus hijos en su país de origen para venirse a cuidar a los hijos de otras madres aquí, que a lo mejor se sienten muy liberadas, pero que realmente están pudiendo ser madres porque están apoyando los cuidados en una persona, ¿no? Pobre, a la que le pagan poco. Bueno, en fin, aquí hay muchísima reflexión al respecto, ¿vale? Así que estas son como las tres escuelas o corrientes, ¿no? que ha habido dentro del movimiento feminista en torno a la maternidad, así como corrientes más principales. Ahora, ser madre hoy en España, ¿vale? Esto fue un anuncio del Corte Inglés de hace unos años, 5 años, 6 años, una cosa así, ¿lo recordáis? ¿No? Bueno, pues era para el Día de la Madre, y aquí no se ve del todo bien, pero lo que está poniendo en esta imagen aquí, pone, bueno, el lema de la campaña es 100% madre, y pone 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. ¿Eh? Una santa, hombre. Una buena madre, ¿no? ¿Eh? No sé si venden a las madres en el Corte Inglés, así de buenas a lo mejor, ¿eh? Bueno, hoy en día en España cuesta muchísimo más tomar la decisión de ser madre, tenemos muchos miedos, o sea, nos preguntamos muchas cosas, tenemos muchos miedos, nos preguntamos si tengo medios conyugales, económicos, materiales, sociales, si quiero abandonar mi carrera profesional, si quiero renunciar a tener tiempo libre de descanso, si quiero renunciar a tener vida sexual y de pareja. Somos madres cada vez más mayores y con pocos hijos. Hay un porcentaje de población, 1/4 de la población femenina que no será madre. Cada vez son más mujeres las que han querido ser madres y no han podido. Y muchas mujeres son madres gracias a la reproducción asistida. También han cambiado cosas como que podemos decidir ser madres sin estar casadas, incluso sin tener pareja. Hace no mucho sacaban un reportaje en El País de mujeres que se habían inseminado y eran madres solas, es decir, eran niños que habían venido al mundo y que no tenían padre. No es que hubiese un padre abandónico o tal, sino que no había padre, ¿no? Había un espermatozoide de un banco de esperma, pero no había más, ¿vale? También han aparecido, ¿no?, las maternidades LGTB, que con reconocimiento legal y derechos. En España las maternidades suponen un techo de cristal que empobrece a las mujeres, eso es así. Las madres, bueno, tenemos que ser madres en un mundo de hombres que está hecho para hombres, y entonces, bueno, muchas veces a las mujeres se les hace tarde para ser madres porque tienen que consolidar el puesto de trabajo. Y esto es un esquema que no está pensado para el cuerpo de las mujeres, está pensado para el cuerpo de los hombres, porque si estuviese pensado para el cuerpo de las mujeres, pues todas las empresas contemplarían que entre los 25 y los 30 años tendrían que tener un porcentaje de su plantilla, ¿no?, ejerciendo la maternidad. Bueno, hay una diversidad de modelos de crianza también. ¿Cuáles son estos modelos de crianza o modelos de maternidad actuales? Pues hoy, en el año 2023, nos podemos encontrar que cohabitan, ¿vale?, 4 modelos de crianza. El tradicional, que podemos encontrarlo todavía en las abuelas, que te hacen los tuppers, que los hijos les llevan la ropa para que se la lavan y que se la planchan. Bueno, pues
el feminista radical, el capitalista o superwoman, o el de intensiva o militante, que es el que se considera patriarcal y hegemónico en el siglo XXI y en el año 2003. Y no es hegemónico porque es el más numeroso, pero sí es el que se difunde en los medios de comunicación y el que las clases, por decirlo así, con mayor poder de transformación social, pues es el que vende en estos momentos. Vale. ¿A qué nos referimos con la madre tradicional? Estamos hablando, ¿no?, de este modelo de Virgen María, de instinto materno, este modelo que estaba en el anuncio del Corte Inglés, que son madres que saben cuidar por naturaleza, y una madre perfecta es aquella que tiene paciencia infinita, amor incondicional, generosidad, que practica el sacrificio amoroso, ¿no?, que le da siempre lo mejor a sus hijos y a su marido, ella se come los restos, las sobras, ¿no?, está siempre ejerciendo este sacrificio amoroso, ¿no? La sonrisa siempre en la cara, no se enfada, no se queja, tiene energía, siempre está dispuesta, es feliz cuidando a todo el mundo con esa entrega total, identidad, es madre por encima de todo, y si piensa en su propio placer, enseguida será mala madre o será considerada egoísta, ¿no?, o bueno, así. Luego pasaríamos a esta concepción de la maternidad, hija del feminismo radical de los años 60 y 70, que mucho de este mensaje es con el que yo me crié, ¿vale?, que es el de no te quedes embarazada joven, lo peor que te puede pasar es que te quedes embarazada siendo muy joven, tú tienes que estudiar, acabar tu carrera, ser independiente económicamente, tienes que vivir con tu pareja antes de casarte, tienes que haber vivido con tu pareja antes de ponerte a tener hijos porque a lo mejor la cosa no funciona, ¿no? Esto... Porque muchos de vosotros también habréis educado a vuestras hijas y tenéis hijas un poco en esta idea de independencia económica, ¿no?, de protegerse de la dependencia emocional, de, pues, ¿no?, de plantearse consolidar una carrera profesional antes de ser madre, como hay que vivir la vida, disfruta, viaja, ¿no?, sácate el doctorado, haz lo que sea, todo antes de ser madre, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué es lo que queda de la lucha feminista de los años 70, ¿no?, de este feminismo radical? ¿No? Pues el desafío era demostrar que la naturaleza no determina el destino de las mujeres. Se lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través de su acceso al mercado de trabajo remunerado, es decir, fuera del hogar. El trabajo y la independencia económica son consideradas fundamentales para la liberación de la mujer. Se plantea que la maternidad puede suponer un obstáculo en el desarrollo intelectual y personal de la mujer, ya que anula e impide su existencia, libertad y su trascendencia social, la saca de su activismo político, ¿no? Deja de ser un sujeto político. La maternidad no tiene por qué ser el eje central de la identidad de las mujeres, se reivindica el poder elegir sobre el propio cuerpo y la propia vida. Entonces ahí en estas luchas se consigue pues todos los planes, todo lo que es la planificación familiar, los métodos anticonceptivos, la píldora, ¿no?, y también las luchas por el aborto y el divorcio. Mafalda es una digna representante de estas mujeres que hemos crecido con estos mensajes, ¿no? Entonces ella se acerca a su madre y le diría, ¿no?, esta madre, que es este modelo tradicional, que es ama de casa y demás, y le dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?, ¿no? Constantemente en las viñetas de Mafalda se hace una crítica a este modelo de maternidad pues más tradicional y es, ¿no?, Mafalda es en lo último que piensa, de por sí tiene una amiguita que es como su antagonista, que es Susanita, ¿no?, que siempre está pensando en su marido y en los hijitos que va a tener, en cambio Mafalda está pues en otros temas, ¿no?, como salvar el mundo y todo esto. Y ahí está Susanita, que le dice, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos, y ella dice, yo mucha cultura, ¿no? Creo que esta es una magnífica representación de este cambio entre ese modelo más tradicional y el de que se reivindica en estas luchas feministas más radicales de los años 60 y 70 en Estados Unidos y en Europa principalmente, y no en toda Europa. Aquí no estábamos en esas en los años 60. Bueno, pues nos vamos acercando, ¿no?, pues eso, a los años 80, 90... y los años 2000 y nos encontramos con que te dicen que tú puedes ser una estupendísima profesional y además una estupendísima madre. Y entonces aquí nos encontramos el modelo de superwoman o madre capitalista
que es la que consigue tener hijos y además éxito profesional y además está delgada y además tiene vida social y es estupenda y miles de cosas, ¿no? Entonces es una mujer que trabaja, tiene carrera profesional, luce arreglada, a la moda, delgada, joven, tiene tiempo para cuidarse, porque al final buena parte de la belleza tiene que ver con tiempo para descansar, con tiempo para cuidarse y para tener cremas de la marca de la Isabel Presley, ¿no? Entonces, luego, pues estas mujeres además tienen hobbies, hacen deporte, tienen una buena relación de pareja, siempre están dispuestas sexualmente, disfrutan, incluso es multiorgásmica, ¿no? Tiene la casa perfecta, moderna, muy bien decorada, tiene vida social, hace planes con sus parejas y amigos, es culta, lee, está al día de lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Esto aparece mucho en los medios también. Ya me diréis cómo se hace esto. No puedo más, ¿no? Ha llegado hasta arriba. Pues esto también está muchísimo en los medios, ¿no? Entonces, yo creo que como reacción a esto, ¿vale? Si veis, podemos hacer como una especie de hilo argumental histórico y vamos recorriendo, ¿no? Que está la madre de esta maternidad tradicional, ¿no? Abnegada y demás. Penduleamos a otro extremo con estas maternidades que proponen una ruptura total. De por sí, Shulamit Firestone tiene toda una teoría en la que los embarazos podían hacerse gracias a la tecnología y las mujeres ni siquiera teníamos que quedarnos embarazadas y nos íbamos a liberar de la maternidad en un mundo cibernético y no sé qué, o sea, como posturas muy radicales en torno a la maternidad. Y entonces de repente se intenta, yo creo que la Superwoman intenta aunar, ¿no? Un poco ser madre y también ser profesional y tener vida, por decirlo así, pero claro, pues no se puede, ¿no? No se puede, al menos si te quieres hacer tu cargo de todo, si tienes a gente a la que explotas, ¿no? Para que se hagan cargo de... Porque claro, aquí no estamos hablando de y limpian la casa y planchan y tiran la basura y sacan al perro y no sé qué, porque aquí habría una lista muchísimo más grande de cosas que uno tiene que hacer en su vida cotidiana. Entonces, una mujer que está así de bien en todo, está claro que se está apoyando en la explotación de terceros. En muchos casos ese tercero es la abuela, ¿vale? O es una persona a la que se paga poco, una mujer migrante que ha dejado a sus hijos a cargo de otras mujeres en su país de origen. Bueno, pues ya volvemos a contar eso, ¿no? Entonces, y esta es una mujer de clase alta, media alta por lo menos, porque una mujer pobre tampoco puede hacer esto, ni puede pagar a una mujer más pobre que ella porque no le da la vida, ¿vale? Así que al final son modelos que representan también una clase social, pero que están en los productos culturales y en los medios de comunicación y en lo que se publica, ¿no? En todas partes. Entonces, bueno, los mensajes que manda esta Superwoman es: la maternidad es posible si te organizas, o sea que si no es posible es que no te has organizado bien, ¿vale? Que es un mensaje bastante perverso realmente. Los cuidados están apoyados en terceras personas, es capaz de llegar a todo y siempre con una sonrisa también. ¿Veis que hay como un poco mezcla también de los dos mandatos anteriores? Tiene super niños que hacen muchos extraescolares. Estos niños tienen la agenda más llena que la ministra de Nueva Zelanda, porque son los típicos que además desde ya en tercero de primaria tienen que tener el C1, hablar inglés, no tal, es como... tiene tiempo y dinero y comparte su felicidad y su estilo de vida en redes sociales y... ¿no? Y de repente llegamos al año 2010, en estos tiempos que corren, y aparece de repente otro modelo de maternidad que aparece en todos lados. Vais a las librerías y vais al mueble de psicología y casi todo es la lactancia, el bebé, el tal, el apego, la crianza natural, el no sé qué y tal. A lo mejor a vosotros os pilla, porque la media de la población de la charla hoy, pues a lo mejor hace ya bastante que tuvo a sus hijos, ¿no? Entonces, porque estas producciones culturales están más bien con las mujeres, están enfocadas a estas mujeres que van a ser madres ahora, ¿vale? Entonces, pero esto que os voy a contar está pasando, es real, ¿vale? Entonces, llegamos al siglo XXI con un nuevo modelo de maternidad patriarcal hegemónica. Es un marco de pensamiento y acción que considera que la madre es cuidadora principal y central,
la madre como responsable único del bienestar de responsable única, disculpad, del bienestar de la criatura, porque es la que mejor le conoce y reconoce sus necesidades, es una maternidad natural, se vuelve otra vez a esta idea del instinto materno, volvemos a acercar la realidad de las mujeres a la biología, y hay una maternidad como identidad, como lugar en el mundo y como sentido de vida de las mujeres. Y entonces, bueno, he cogido algunas imágenes que he visto por las redes para que veáis, pues esto es un titular de un artículo, ¿no? Tener un hijo varón es conseguir un príncipe azul para toda la vida, yo hago leche, ¿cuál es tu superpoder? Hay una nueva mística de la maternidad nuevamente, y que con una gran producción de productos culturales, libros, blogs de madre, revistas, publicaciones, documentales, un montón de cosas en esta línea, y que en algunos casos llegan incluso a tener como una manera específica de hablar. Utilizan palabras que son, bueno, pues como la luz de la maternidad te iluminará, el hijo es el ángel del hogar, un regalo del universo, las hormonas llegan para hacernos cambiar nuestras prioridades y todo lo demás pasa a un segundo plano, las hormonas te transforman el cerebro, hay una conexión mágica, un flechazo, un amor a primera vista con tu cría, la sabiduría de la naturaleza te enseña todas las cosas que hacen las madres, y si es así, no sé por qué se venden tantos libros, porque ya os vendría por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, se habla de dar el pecho, en este caso el calostro, como la primera gota de amor. Se hace una identificación entre esta entrega y entre determinadas prácticas con lo que es lo amoroso, ¿no? Con lo que uno le da a los bebés. La madre debe responder a las necesidades de sus hijos a través del apoyo incondicional a su desarrollo emocional e intelectual, incluso anteponiendo su propio bienestar, equilibrio, sus deseos, necesidades y límites. La vida de la madre se articula en torno a la satisfacción de las necesidades de los niños. Yo cuando trabajaba en servicios sociales en Usera, había un proyecto que no lo llevaba yo, lo llevaban los educadores sociales, que se llamaba la alfombra mágica, y era para juntar a madres y padres que tuvieran niños de 0 a 3 años y que pudiesen compartir experiencias y demás. Al final de las sesiones de juego y de este encuentro entre madres y padres con bebés, ¿no? En etapa de 0 a 3 años, se hacía como una especie de terapia grupal, por decirlo así, de corro, en el que la gente compartía sus cosas. Y me acuerdo que había una mamá que tenía una niña como de 2 años y medio y que ella contó que le dolía enormemente dar el pecho, que tenía los pezones en sangre viva, que sabía que su hija tomaba leche y sangre cada vez que amamantaba con 2 años y medio, pero que era el acto de amor que ella estaba haciendo por su hija, ¿no? O me puedo encontrar con madres que con niños de 3 años tienen la tensión por las nubes y el médico les manda que tomen una medicación para bajar la tensión, y esa medicación es incompatible con la lactancia, porque a través de la leche le puede llegar a los niños. Y las madres dicen que no, porque los bebés de 3 años, los niños de 3 años no están preparados, su bebé en concreto no está preparado para quitarle el pecho, y entonces que no puede tomar la medicación todavía, ¿no? O sea que es algo habitual. Otra de lo que te puedes encontrar habitualmente son pues relaciones de pareja rotas porque la madre duerme con los niños en la cama de matrimonio y el marido lleva 6 años durmiendo en la cama de uno de los hijos y cosas así que están últimamente como súper extendidas y muy de moda. Entonces nos podemos encontrar pues a niños que no saben dormir solos con 9, 10, 11, 12. El caso más extremo es que llegó a servicios sociales, tenía 16. Entonces, esto está pasando, como os digo, y cada vez es más frecuente. Y os traigo aquí pues un texto para que veáis, ¿no? Y esto, además, os voy a decir, esto es una maternidad de clase. Y esto es un modelo de maternidad que se está ejerciendo por mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, alta, con estudios universitarios. En muchos casos que se consideran feministas, ¿vale? Y hay mucha también reflexión en muchos espacios feministas de por qué a este perfil de mujer le está atrayendo tanto este modelo de crianza, ¿no? y de maternidad.
Entonces, os leo este texto. Dice: mamás, paremos nuestro ritmo, dejemos el cansancio y el mal humor de lado y disfrutemos de la inmensa dicha que supone tener a nuestro lado a nuestros maravillosos hijos. No dejemos que nos digan cómo criarlos, no caigamos en imposiciones y dogmas. Para una madre, crecer junto al fruto de su vientre es algo único y especial. Deleitémonos con su compañía, con su voz, con su olor, su calor. Disfrutemos de sus besos, de sus caricias y abrazos. Viviremos con sus ideas, sus historias y sus retos. Aprovechemos la inmensa oportunidad que la vida nos brindó al regalarnos el don de la maternidad. Este texto es de un libro de Elena Mayorga y se llama El privilegio de ser madre. Vale, entonces, veis aquí una viñeta, ¿no?, que le dice un bebé que está tomando el pecho a un niño que está tomando biberón: dile a tu mamá que el amor no necesita envase. Otro ejemplo, ¿no?, de cómo se identifican estas prácticas con el acto amoroso, ¿vale? Vale, pues ya en 1998 Sharon Hayes habló de esta maternidad como un modelo de maternidad intensiva, crianza con apego, natural o respetuosa, sitúa las necesidades de la criatura en primer lugar. Ella habla, igual que Elizabeth Badinter, dicen que las mujeres pasan de estar sometidas a los hombres a estar sometidas a los hijos, ¿vale? Y hoy en día tenemos un montón de problemas con violencia filioparental, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo trabajo en servicios sociales, en el programa de menores y familia, entonces nos encontramos con... una buena fotografía de los problemas que pueden encontrarse en las familias. Y hoy en día hay muchos chavales que no van a clase, que dicen que no van a clase y no van a clase. Y te llaman los padres y te dicen: otra vez no ha querido ir a clase, ¿y qué hago? ¿No? Pues ya cuando ya tienen 14, 15 años, pues es muy difícil ya, ¿no? Pero porque no hay como esa autoridad. Al final los chavales son los que tienen el poder. Obviamente esto no es mayoritario porque estaríamos ante una crisis social y de valores tremenda, pero lo que está claro es que es muchísimo más numeroso que antes, ¿no? Entonces, se considera a las madres como principales responsables de la crianza, un profundo compromiso emocional entre madres e hijas. La madre dedicará su tiempo, su energía a atender las necesidades y deseos de sus criaturas en cada estadio del desarrollo. Es gracias a esta entrega que el niño tendrá autoestima, salud mental y seguridad emocional. Los padres son figuras de ayuda adicionales a esta díada madre-hijo. Se recomiendan métodos educativos basados en la autodisciplina, el razonamiento y la negociación. Parte del supuesto de que los niños son inocentes y puros, y hay un retorno a la naturaleza y se lleva un poco el discurso científico hasta a ese lugar. De por sí, pues dentro del colectivo de médicos, pediatras, matronas y demás, pues esto está como bastante arraigado. De por sí, muchas veces en los grupos de lactancia o en las preparaciones al parto que dan las matronas y demás, pues eso, o sea, como que no se contempla hoy en día dar el biberón, tienes que dar el pecho sí o sí, ¿no? Y si no lo das eres como mala madre. Entonces, estamos hablando de una maternidad moral. ¿Por qué decimos que es una maternidad moral? Porque divide a las mujeres en buenas y malas madres, ¿no? Las que dan el pecho son buenas y las que dan biberón son malas. Las que retiran el pecho pronto son malas, las que lo pueden prolongar son buenas, ¿no? Las que colechan, las que respetan el ritmo de los niños son buenas madres, las que siempre que tienen paciencia para escuchar y conectar emocionalmente son buenas madres, las que no son malas madres. Eso no se va a decir así, no se dice de manera explícita, pero de manera implícita se articula así, ¿no?, la concepción de esta, ¿no? Es una maternidad de clases altas, que se apoya también en la explotación de terceros, y es verdad que en muchos casos se la presenta como anticapitalista porque saca a las mujeres del mercado de trabajo y del consumo, pero eso no es real porque luego se consumen un montón de cosas para madres y bebés y tal, y se dice que es ecologista porque invita a las madres a comprar todo potito ecológico, leche ecológica, fruta ecológica y tal ecológico para que los niños tomen todo súper saludable y demás. Entonces, yo me he puesto un poco a analizar algunos de los mandatos de esta maternidad intensiva
y os traigo un listado, ¿vale? Para que veáis qué tipo de exigencias recaen sobre las madres que deciden hacer este tipo de crianza pensando que son buenas madres, ¿así? Parto natural sin anestesia, esto la gente mayor no lo entiende, porque para las mujeres que siempre habían buscado parir sin dolor, que ahora seas más madre porque quieras sentir, ¿no?, el parto natural, pues y ahí está otra vez esta confusión entre el dolor y el amor, y conectamos ahí como con el tema del sacrificio amoroso y demás, ¿no? El parto en casa, la cesárea es como si no hubieses parido o eres menos madre. He puesto esto de la denuncia de la violencia obstétrica porque creo que es algo bueno, y lo he puesto así como en rojita porque creo que es verdad que este movimiento ha puesto sobre la mesa el tema de la violencia obstétrica y cómo se trata a las mujeres en el paritorio y demás. El poder mágico de la placenta, que sabéis que se la comen días después, la disecan, las toman en píldoras. Aparece la figura de las doulas, que son como estas asistentes de embarazo, de parto y lactancia exclusiva, prolongada y a demanda. Exclusiva significa que solo teta, no hay biberón. A demanda es siempre que el niño quiera. Y prolongada es todo el tiempo que el niño lo pida. Colecho, que es dormir con los hijos. El porteo, que es llevar a los niños atados con pañuelos en el cuerpo. El confinamiento maternal, que es, ¿no?, como que la madre se pida excedencia y los primeros años de vida estén como en una especie de refugio con el bebé, como los dos, como si fuera una continuidad del embarazo, ¿no? Muchas veces pues no le quieren poner vacunas a los niños porque piensan que, bueno, que vienen con cosas malas y que, bueno, buscan la homeopatía porque son también bastante críticas con lo que es la medicina tradicional y tal. En muchos casos también buscan el homeschooling o colegios de pedagogías alternativas. Nos ha llamado la atención que en los últimos años estamos todo el rato Montessori, no, Waldorf, no sé qué, es como que, ¿no?, pues hay que buscar pedagogías alternativas. La alimentación saludable, o sea, el azúcar se ha convertido en veneno, ¿no? Esto produce muchísimos conflictos intergeneracionales porque llega la Navidad y la abuela le da un polvorón y la hija, ¿qué haces? Que eso tiene un montón de azúcar y de grasa y está procesado y no sé qué, ¿no? Y guarda los polvorones, ¿qué? ¿No? Son antibiberones y potitos industriales, ¿no? Practican el baby lead weaning, que es que le ponen trozos de comida, entonces los niños son felices desayunando garbanzos que cogen con la mano y se meten en la boca. ¿Esto no lo habéis visto? ¿No? En muchos casos también, ¿no?, esto de hay que esperar 7 años para cumplir con el septenio entre un hijo y otro, y así durante los primeros 7 años de tu primer hijo te das entera, ¿no? Y ya tu hijo se ha colmado, cuando tienes 7 años ya te puedes quedar embarazada y tu hijo no tiene celos del hermano ni se queda a medio hacer porque no te has podido entregar entera durante los primeros 7 años, ¿vale? Los niños tienen libre acceso al cuerpo de la madre. Pensad que es como el pecho, esa demanda, pues no es extraño que los niños lleguen y le levanten la camiseta a la madre, no pidan permiso, se saquen la teta y empiecen a comer sin tener que decir nada, porque es como que el cuerpo de la madre, ellos tienen libre acceso al cuerpo de la madre. Decidme cómo luego vamos a educar a esos niños para que entiendan que el cuerpo de la mujer no lo pueden tocar así como así, ¿no? Bueno, dedicación a la crianza al 100%, la madre no trabaja o trabaja pocas horas, padre como ayudante o facilitador de la diada madre-bebé, vida conyugal desplazada, hijo como proyecto de vida y eje central de la vida de la familia, madre como identidad casi única, se define muchas veces como mujer-madre, así, de esta manera, vida social adulta limitada a la crianza, grupos de lactancia, padres, tribu, ¿no? Al final tu vida social se reduce a los padres del colegio, los padres de la guardería y demás. Crianza autorregulada, respetar el ritmo de maduración de los bebés, esto tiene que ver mucho con los colechos, no es que no está preparado para dormir solo. Entonces tienes que seguir durmiendo con el niño, porque tienes que respetar que no, cuando el niño esté preparado, dejar al pecho, cuando el niño esté preparado, claro, luego están enganchados en las pantallas y cuando el niño esté preparado soltar el iPad, entonces lo soltará, ¿no? Ahí deja de tener sentido. Como os decía, provoca muchos conflictos intergeneracionales
Y bueno, pues esto hay unos cuantos, ¿no? Vale. A mí me surgen muchas dudas en relación a este modelo de maternidad. Yo soy psicóloga infantojuvenil, de familia, trabajo en servicios sociales, trabajamos con familias y, bueno, pues y soy feminista y mi punto de vista en relación a estas maternidades, yo me llego a encontrar con amigas, licenciadas universitarias, doctoras, ¿no? Y una vez una de ellas me dijo que ella había entendido leyendo libros que los niños adoptados siempre tenían problemas psicológicos porque se pasaban la vida buscando el olor de los genitales de su madre, porque eso es como el primer recuerdo que tienen al nacer y se les queda como esa especie de vacío en su constitución como personas y no pueden constituirse bien. Y yo en plan, ¿qué? Digo, madre mía, digo, ¿no? Y por eso me parece muy interesante empezar estos seminarios de maternidad haciendo un recorrido histórico, porque realmente si el papel de la madre biológica fuera tan importante nos hubiésemos extinguido, porque hasta hace relativamente poco el porcentaje de madres que fallecían en los partos era enorme y era gracias a la capacidad que teníamos de vincularnos con otras personas que no fueran la madre biológica que muchas generaciones de seres humanos han progresado. O de por sí lo que hablábamos, ¿no? de la cantidad de siglos que se utilizó nodrizas en Europa, porque todo el tema de la lactancia y los cuidados durante los primeros años de vida era algo absolutamente devaluado porque la mayor parte de los hijos morían en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, hasta que no había garantía de que el niño no se moría, la madre no iba a buscarlo a la casa de la nodriza, ¿no? O estas nodrizas que mataban a sus propios hijos para dar el pecho a los hijos de las mujeres ricas porque así ganaban un sueldo, ¿no? O sea que, pues eso ha sido una realidad, ¿no? Vale. Dudas que me surgen a mí en relación a este nuevo modelo de maternidad patriarcal y hegemónica. ¿Qué pasa? ¿Que el bebé solo necesita a la madre para su bienestar material y emocional? ¿No será este un nuevo viejo mandato para nosotras? ¿Lo biológico garantiza los buenos tratos? Ser madre biológica te da, ¿no? O hay madres biológicas pues, que no lo saben hacer bien, que están perdidas, que tienen traumas, ¿no? ¿Cómo se ajusta a este modelo una pareja homosexual o las personas trans o las madres pobres que no pueden colechar o que no pueden estar dando el pecho hasta los 7 años o que no pueden llevar al niño a un colegio de pedagogía alternativa o que no pueden comprar productos ecológicos porque son más caros? Mientras la madre se entrega al 100% al bebé, ¿quién se ocupa de lo doméstico? ¿Quién consigue los ingresos para mantener a la familia? ¿La mujer que cría con este modelo puede ser sujeto político? ¿Está en las calles? ¿Está en otros temas? ¿Le da la vida para estar pensando en la sanidad pública? En yo qué sé, ¿no? En la actualidad, ¿a qué se debe la gran cantidad de publicaciones culturales y científicas en esta dirección? ¿No tendrá que ver con la potencia con la que de repente ha aterrizado en nuestras vidas el movimiento feminista en los últimos años? Entonces, según este modelo, en caso de divorcio, ¿la custodia debería ser siempre para la madre? ¿Qué hacemos con los padres que se quieren implicar en la crianza de sus hijos y no solamente ser sostenedores de la diada madre-bebé? ¿Por qué cada vez más mujeres con estudios, carreras universitarias, leídas y vividas, se adhieren a esta corriente de maternidad? ¿Qué está pasando? Sí, esta última pregunta. Yo pienso que podría ser porque como tienen tan pocos hijos y los tienen tan tarde, pues el miedo de no tener más, el miedo de que a tu hijo le pase algo, el miedo de... es como tu tesoro, es que es tu tesoro. Sí. Entonces, pues yo lo cuido, yo lo mismo, porque es que no tengo más oportunidades. De hecho, por eso lo de la inseminación in vitro, total. todo esto, es porque, claro, si las mujeres empiezan a tener hijos con 40 años, evidentemente tienen muchos menos óvulos que con 25, por lo cual saben que... Y de peor calidad, además. Yo creo que por eso cada vez es más, es mío y es para mí, yo lo cuido, yo lo educo y yo lo...
Sí, totalmente. Eso es un muy buen análisis y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Porque además ese hijo, que en muchos casos es hijo único, porque de los 8 embriones que han conseguido después de 4 procesos que son dilatadísimos, durísimos, carísimos, a lo mejor solamente engancha uno y sale adelante uno. Entonces, claro, tú imagínate, después de 5 años de procesos de reproducción asistida, de haberte dejado todos tus ahorros, todos tus pensamientos, de haber tenido un montón de malas noticias de embriones que no enganchan, o sea, cuando ya por fin tienes a tu hijo, ¿cómo lo vas a tener? ¿No? Y eso además, yo creo que se suma a otra realidad, y es que cuando ya las mujeres se deciden a ser madres con estos 40 años, muchas de ellas ya están quemadas del mundo laboral, ya han llegado a donde creen que van a llegar y que no van a prosperar más. Hay una crisis vital de estoy quemada de mi trabajo, no me gusta lo que hago, ya he ido cumpliendo como con los mandatos culturales de casarme, tener hijos, meterme en una hipoteca, ¿no? Y ya es como que necesitan como un nuevo sentido de vida y la maternidad puede darles un nuevo sentido, un nuevo espacio, una nueva red, un nuevo lugar de importancia en la vida, ¿no? A mí me parece que encaja bastante, ¿no? Y no es una maternidad de mujeres pobres porque no es posible. Es necesariamente una maternidad de mujeres con dinero, con medios. No, me pareció una cosa súper extravagante. Fue como una noticia que leí de que había un grupo de mujeres que van a lo que decíamos en mi infancia, jugar a las mamás, ¿no? Y iban a hacer un simulacro de maternidad, se juntaban unas cuantas con muñecos bebés, ¿no? O sea, con bebés que son muñecos. Entonces, a mí me parece que eso ya es salióse muchísimo para la gente. Claro, porque habiendo en la sociedad, como he dicho antes, necesidades reales, ¿cómo vas a dedicar tu tiempo a estar haciendo cosas a un bebé? Es un poco, me parece que es un poco desquiciado, ¿no? Realmente habría que poner las prioridades sociales. Pero también se desprende de todo lo que estamos viendo que tenemos una sociedad como que ignora muchas de las necesidades de las mujeres, pero totalmente, por lo que has dicho antes, ¿no? Si entre los 25 y los 30 años es cuando las mujeres están en la mejor condición para ser madres, no conozco ninguna ley que lo recoja, no la conozco. Que luego te sale una comunidad autónoma diciendo que te va a dar 100 euros o 200 euros, lo que sea, que eso no sirve para nada. Bueno, eso te puede ayudar a comprar la leche o los pañales, vale. Pero la vida de la mujer, en esos años en que puede ser madre, se la carga el sistema de producción. O sea, es una barbaridad. O sea, no tenemos la sociedad en condiciones de atender una maternidad responsable y cuidada desde la sociedad misma. Y que podría ser menos patológica, ¿no? Porque al final llegar a buscar tu hijo con 40 años, con procesos de reproducción asistida, pues hace más proclives a las mujeres a entrar en este tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, pues una para reflexionar sobre estos 4 modelos de crianza. Yo decía, ¿quién pierde en todos y cada uno de estos modelos? Pues yo creo que las mujeres principalmente, pero la sociedad en general. Y el modelo de maternidad intensiva, pues también los padres, ¿no? Que cada vez hay más padres que se quieren implicar y ser cuidadores y demás. Y los niños, claro que... Claro. Claro, tú imagínate, ¿no? O sea, un niño que colecha hasta tan tarde, su autoestima... Claro. Claro, es verdad. Claro. 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 ¿Alguno de estos modelos ha traído paz y tranquilidad a las mujeres? ¿Alguno deja de culparlas, ¿no? Por todo? Bueno, pues estas son reflexiones. Rápidamente, para no ser pesada, traía también otras realidades que nos encontramos hoy en día, como es las mujeres que eligen no ser madres o las mujeres que no son madres porque no han podido, porque ninguno de esos embriones ha podido enganchar,
o porque no tenían condiciones para tenerlo, porque cada vez hay mujeres pues, que no tienen pareja, que viven solas, que, ¿no? Bueno, pues entonces está esta realidad de las no madres, en torno al 25%, preguntas como, ¿es una consecuencia del mercado laboral precario o del estilo de vida? ¿Es una elección libre y voluntaria? Bueno, pues he traído algunas de las razones principales, pues motivos biológicos, por decisión personal, por falta de condiciones materiales o emocionales. El 45% de las mujeres entre 30 y 35 años no tiene pareja y muchas mujeres no se atreven a ser madres o el no tener pareja, no por poder compartir los cuidados con un otro, pues no lo hace posible, ¿no? Las españolas tienen su primer hijo a los 30,6 años y yo creo que esta media es 30 años porque las mujeres de zonas rurales de España son madres antes, porque las de las grandes ciudades, ¿no? Pues es más tarde, sin duda. Sí. Son las europeas que más retrasan la maternidad y yo creo que tiene que ver pues, con las circunstancias del mercado de trabajo, que no está pensado para el cuerpo de las mujeres. Bueno, algunas creencias y pensamientos de las mujeres sin hijos. La mujer sin hijos es una amenaza para la institución del patriarcado, rompe la idea del destino biológico de las mujeres y, bueno, cuestionar la maternidad sigue siendo un tabú. Las mujeres nos podemos arrepentir de no ser madres. De por sí, cuando las mujeres quieren irse que quieren las mujeres jóvenes que deciden que no quieren tener hijos y quieren ir a hacerse una ligadura de trompas o demás, pues siempre les dicen que no, que se van a arrepentir, ¿no? Siempre se pone en tela de juicio la decisión que toman. Yo no sé si a los hombres que se van a hacer la vasectomía les cuestionan tanto, pero a las mujeres sí. De por sí creo que en España no se practican ligaduras de trompa a mujeres menores de 30 años o cosas así, porque siempre está la cosa esta de que se pueden arrepentir más tarde. Esta socióloga israelí, Oma Dona, publicó este libro como en el 2018, por ahí, fue un escándalo porque recogía testimonios de madres arrepentidas, que querían a sus hijos muchísimo, pero que si hubiesen sabido lo que venía después, que no hubiesen sido madres, ¿no? Y entonces, bueno, fue como... se sigue viviendo la mujer que decide voluntariamente no ser madre como egoísta, inmadura, rara, mala, amargada, malhumorada, la loca de los gatos y una persona que odia a los niños, ¿no? Aquí tienes a Helen Mirren que dice, no sé si esto es verdad, lo he encontrado en internet y o sea, a lo mejor no es Helen Mirren, pero bueno... Dice que ninguna mujer debería tener que explicar por qué no tiene hijos. Esta sociedad impone un estereotipo de mujer cuya misión en la vida es la de ser madre, como si no tener hijos fuera un defecto o un error de una vida incompleta. No son los hijos los que completan a las mujeres ya venimos completas de fábrica. Vale. Los mensajes que recibimos, ¿no? Una mujer sin hijos es un jardín sin flores, se te va a pasar el arroz, ¿para cuándo, no? Las amenazas, nadie te va a ir a visitar a la residencia, te vas a quedar sola, vas a tener una tristeza, una vejez triste, te vas a perder el mejor amor de la vida, te vas a arrepentir, serás una mujer incompleta, ¿no? Y he encontrado este meme que me hace mucha gracia que dice, dejad de amenazarnos a las mujeres con lo que vamos a acabar solas y con gatos como si ese no fuera el deseo de muchas. No, bueno, pues en cambio las mujeres que no tienen hijos porque no han podido, ¿no? Se las vive como mujeres rotas, hay un cierto reconocimiento de este duelo, ¿no? de todo lo que ha sido, ¿no? Todo el proceso de reproducción asistida, el tema del vacío, de la depresión, y es normal porque si a las mujeres se las ha convencido para que la vida sin hijos, se las ha convencido con la idea de que la vida sin hijos no merecía la pena y que los hijos son lo mejor que te puede pasar, la mejor experiencia de la vida y al final los has querido tener y no has podido, reconfigurar esa mentalidad y esa vida pues tiene que ser difícil, ¿vale? Así que bueno, luego están las nuevas madrastras, que voy rapidito, ¿no? Cada vez hay más separaciones, divorcios con hijos y cada vez hay más nuevas parejas que vienen ya con hijos de relaciones anteriores. Y entonces la madrastra, esta palabra está llena de connotaciones negativas porque la tenemos en el imaginario como esta mujer que no tenía hijos, ¿no? Pues aparecía en la vida como esta figura de reemplazo a la madre biológica y que era malísima con los niños. Entonces,
Está la familia reconstituida tradicional, la histórica, con la que hemos convivido históricamente, es la familia en la que el padre se queda viudo y rapidito se empareja con otra mujer porque tiene hijos pequeños a su cargo. En todas las familias hay un caso de estos, o más, ¿no? Y entonces ahí estaba esta figura, ¿no?, de la madrastra más tradicional. Y luego la familia reconstituida o ensamblada actual, que la madre no se ha muerto, sino que hay madre, pero no está con el padre de los hijos, ¿no? Entonces, dentro de esta concepción también de supremacía del vínculo biológico, se vive como que las madrastras son peores, dan una relación que es menos sana, menos natural y menos normativa. O sea que todavía todos tenemos esta idea de que los niños en familias separadas y divorciadas que todas las familias separadas y divorciadas son familias desestructuradas y que los niños sufren y que pueden tener traumas por una separación y por un divorcio. Cuando la realidad es que si el divorcio se hace bien, por norma general los niños lo agradecen porque deja de haber discusiones en casa, deja de haber mal rollo, tensión, gritos, golpes, insultos, faltas de respeto, ¿no? Ahora, si el divorcio es conflictivo, pues el calvario de los niños continúa eternamente. O sea que no es una cuestión de estar en familia intacta o en familia separada y divorciada, sino lo capaces que sean los adultos de gestionar emocional y prácticamente en su cotidianidad una separación y un divorcio, ¿vale? Así que bueno, esta vivencia negativa de la madrastra, con este miedo al reemplazo, ¿no?, que parecía que esta mujer venía a borrar todos los rastros de la madre biológica. Ha habido muchísimo miedo de nombrar, de por sí no tenemos una palabra bonita para poder hablar de la relación que se puede construir entre las nuevas parejas y los hijos, ¿no?, que vienen de otra relación anterior, que estaría fenomenal, no hay palabras bonitas. Lo que solemos utilizar, como no tenemos una palabra que referencie el vínculo entre estos adultos y los menores, solemos hablar de la pareja de mi madre, o la novia de mi padre, o la amiga de mi padre, como si fuera, ¿no? Estás viviendo con ella, ¿no? A veces en estas custodias compartidas, la mitad de tu vida estás con este adulto que también te cuida, te lee cuentos, te va a buscar al colegio, te lleva a las extraescolares, y no hay una palabra bonita para referenciar el vínculo genuino y único que se puede establecer entre ese adulto, ¿no? Si volvemos un poquito a este concepto de madre social o madre comunitaria de las investigadoras y las madres negras en Estados Unidos, ¿por qué no? ¿No puede existir un vínculo bonito, sano, afectuoso entre una madrastra y, ¿no? Bueno, hay gente que lo llama mima, ¿no? Hay gente que está pensando en vamos a encontrar una palabra para poder ponerle nombre a estos vínculos, ¿no? Vale. Todo adulto que forme parte de la vida de los niños y adolescentes debe estar comprometido con su cuidado, educación y atención. Siempre será mejor que este compromiso se base en el afecto mutuo, y para ello es muy importante que todos y cada uno de los miembros de la familia reconstituida se sientan que forma parte de un proyecto familiar. Este proyecto familiar será diverso y buscará que todos y cada uno de sus miembros estén bien, se sientan vistos, reconocidos, cuidados y amados. En esto de la familia reconstituida y ensamblada, que cada vez es más frecuente, nosotros lo vemos constantemente en servicios sociales, también se ve muchísimo la brecha de género, porque os aseguro que no es lo mismo lo que se pide a una madrastra que lo que se pide a un padrastro, que también es fea la palabra, ¿no?, de padrastro. A una madrastra siempre se le va a pedir que se comprometa más con los hijos del otro. En cambio al padrastro no, porque es como la madre biológica tiene como que ser madre y él es una figura como más satélite. Es curioso, pero ahí también se percibe la brecha de género en estas figuras, ¿no? A la madrastra se le va a pedir más que al padrastro, más compromiso, más implicación, incluso más habilidades de cuidado y de manejo de los niños. Vale, y luego estamos, ya para acabar, os voy a hablar de las maternidades disidentes, que son todas aquellas maternidades de mujeres que hacen lo que pueden, con lo que tienen y con lo que saben, y con, ¿no? Entonces, bueno, pues las maternidades disidentes, que son todas las maternidades pobres, las maternidades en solitario, las maternidades LGTB, las maternidades en la distancia, que ahora os voy a hablar, ¿no?
bueno, pues la maternidad es queer, que este es un libro que se publicó sobre diferentes testimonios de mujeres que ejercían la maternidad fuera de la norma y de los mandatos hegemónicos. Luego, las maternidades pobres, este libro me encantó, que es el de Educar desde el locutorio. ¿Os acordáis que en los años, del año 2000 al 2010, nuestras ciudades se llenaron de locutorios, ¿no? Y entonces una investigadora argentina que estaba investigando aquí en Madrid sobre maternidad y no sé qué, pues hizo una investigación sobre los locutorios y se iba a los locutorios en Madrid a hablar con madres que se iban todos los días al locutorio a ejercer su maternidad desde el locutorio. ¿Has hecho los deberes? A lo mejor no, y el niño estaba, ¿le has hecho caso a la abuela? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es como estas realidades tan sumamente en la distancia, pero que están aquí, conviven con nosotros y no nos hablamos de esas mujeres que migran para mandar esas remesas a sus países de origen para que sus hijos puedan estudiar, incluso para poder brindar unos cuidados a sus padres cuando se hagan mayores con el dinero que mandan, para poder tener una casita, un terreno, lo que sea, y vienen aquí a cuidar a los hijos de las mujeres de clase media, ¿no? Y ejercen esta maternidad ahora. Ya no hay locutorios porque ha llegado Internet a nuestras vidas y ahora pues se ejerce a través de las videollamadas, que la videollamada del WhatsApp pues ha venido a facilitar mucho este proceso de crianza en la distancia, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de maternidades migrantes desde la pobreza, maternidades, también hay prostitutas que son madres, ¿no? Es decir, pues un montón de realidades. Estas mujeres, estas maternidades disidentes luchan por visibilizar las violencias institucionales, sociales y culturales con las que se encuentran. Cuestionan completamente el concepto de buena madre, porque son buenas madres. ¿O quiénes vamos a atrevernos a decir que una mujer migrante es mala madre por haber dejado a sus hijos cuando realmente está aquí matándose a trabajar para mandar todo el dinero a sus hijos para que sus hijos tengan un mejor futuro allí? O sea, vienen a reventar estas maternidades disidentes en los márgenes y demás, pues este modelo de buena madre, ¿no? Que no es otra cosa que una maternidad de clase. Hay muchas maneras de empezar y continuar con los procesos de crianza, ¿no? Legitimación del deseo. Uno puede ser madre y también puede tener ganas de hacer su vida, de salir de viaje, de hacer cosas. Este es un pequeño cuento de Coral Herrera, que es una investigadora y escritora española, que dice mamá se va de viaje, ¿no? Bueno, pues ya para acabar, conclusiones. Se ha querido abarcar la maternidad desde una única posición, cuando en realidad las mujeres son diversas y sus circunstancias también. No todas las mujeres quieren ser el mismo tipo de madre, no hay un modelo de madre ni un esto es lo bueno. Las madres pobres hacen lo que pueden con el mismo amor, pero con muchos más estresores económicos, sociales, racistas, de malos tratos y peores condiciones. La maternidad es una experiencia ambivalente, no es ideal, no es perfecta, tiene buenos momentos, malos momentos, momentos en los que te comes a tus hijos por todos lados porque les adoras y momentos en los que les matarías y disfrutas que se vayan con su hijo en la custodia compartida y tener un momento para ti. La maternidad es una vivencia con dudas, miedos, con cansancio, arrepentimiento, duelos, y también es una experiencia apasionante, interesante, humana, creativa, que nos puede llenar pues, de un montón de sentimientos maravillosos. Nos sigue faltando un modelo o modelos, ¿no?, de ser madre como dentro del feminismo, más allá de la madre abnegada, cerca de la naturaleza y la biología. Y también, ¿no?, un modelo que se aleje de las dinámicas más capitalistas, y más allá de la mujer-hombre que tiene hijos en pequeños paréntesis de su vida profesional y demás. Quizás sea un modelo que universalice los cuidados, rompiendo con la supremacía del vínculo biológico y acepte la diversidad de las personas y de las familias, y acepte que todas las personas tenemos capacidad de cuidar, de vincularnos, ¿no?, y de construir, de formar parte del sistema de cuidados desde el principio y hasta el final de la vida, porque como os decía en el anterior taller, no solamente quiero que los hombres se impliquen con los niños pequeños, quiero que los hombres se impliquen con el cuidado de los mayores que están súper solos y que el cuidado de los mayores acaba recayendo sobre mujeres casi siempre, ¿vale? Lo maternal, no como un valor femenino, sino como un valor universal. Todos somos responsables de los cuidados desde el principio hasta el final de la vida. Tenemos que asumir una ética de los cuidados, una prescripción ética básica y universal por una sociedad
que ponga los cuidados en el centro, maternajes y paternajes basados en la ética de los cuidados, que nos interpelen a todos. Y ya está. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Habéis aprendido cosas? ¿Os ha parecido que era interesante? Dime. Yo me ha pillado un poco tarde lo de los bebés y esto. Perdón. Lo de tantas revistas que salen y la lactancia y todo esto. Esas revistas que normalmente que las escribe, ¿hombres o mujeres? Mujeres y muchas pediatras y del mundo de... Sí, hay gente que se ha hecho de oro. Aquí en España tenemos a un escritor que es un pediatra, que es Carlos González, que ha publicado un montón de libros que se han leído muchísimo por mujeres que iban a ser madres, pero hay muchísimos blogs, hay muchísimas páginas web, hay muchísimas perfiles en redes sociales, Instagram, Facebook, haciendo, ¿no? Hay muchas corrientes y demás. Si tú te pones a buscar en Google crianza con apego natural, crianza con apego, crianza natural, crianza autorregulada y demás, pues sí. Pero eso está principalmente dirigido a mujeres. Los hombres realmente no son el público objetivo de todas estas publicaciones. Otra pregunta te quería hacer. No sé si habrás visto El cuento de la criada. Ya. Bueno, ¿qué opinión tienes? Yo creo que nos dirigimos hacia eso. O sea, verdaderamente creo que, y no en un futuro muy lejano, o sea, parece ficción, pero... Ya, es muy perturbador, ¿eh? Sí. Y es verdad que este libro se escribió como en los años 70, pero es verdad, no vamos a hacer spoiler, pero hay cierta relación, ¿no?, entre la menor tasa de natalidad y de fecundidad con una serie de medidas súper radicales. Entonces es verdad que da para pensar El cuento de la criada y obviamente lo que se plantea es un horror. Así que espero que no. Espero que charlas como estas, pues que bueno, pues a ver, no tenemos tanto espacio, por eso es importante que las graben, que las podamos difundir, que la gente venga y que podamos hacer pedagogía, ¿no?, desde el feminismo y sobre la maternidad. Por eso os decía, ¿por qué creo que es importante hablar de maternidad? No solamente dentro del movimiento feminista, sino como sociedad en general, como una reflexión política, porque creo que realmente es importante. Por eso los 2 seminarios de maternidad los mantengo y los mejoro, voy incluyendo cosas porque creo que estoy hablando de algo que es muy potente, ¿no?, y del modelo que vamos a dejar a las futuras generaciones. Y como yo quiero que todos los seres humanos, independientemente de sus genitales, de sus genes, de cómo se vista, de demás, se sientan interpelados por los cuidados y que se decidan formar, ¿no?, pues me parece muy importante. Pero sí. Así que, bueno, pues nada. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosa? ¿Sí? Venga. Sí, efectivamente, este modelo que has contado, yo lo he vivido, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque en nuestra época, pues, el periodo de lactancia eran 3 o 4 meses. Y mi hija, por ejemplo, pues ha estado 2 años y pico. Llegó un momento que ella a mí me decía, dice, es que noto que mi hija me ve como una teta con patas, ¿no? Y lo que dices tú, que va a su cuerpo, busca la teta como si no existiese otra cosa, ¿no? Pero... Sin embargo, yo creo que quizás sea por eso, bueno, porque se tienen los hijos más tarde y sobre todo porque es hijo único, ¿no? En nuestra época generalmente siempre el primero había más inseguridad y, bueno, yo me acuerdo de mi mujer que estaba cociendo durante horas los biberones que entonces, o los frascos de cristal, que había mucha historia con el tema de la esterilidad, que luego se ha demostrado que es contraproducente. Y se ha pasado a este modelo y mucho tiempo también durmiendo con los padres. Eso también me ha llamado mucho la atención. Sí. Y mi hija es autónoma y le venía fatal lo de perder 1 año de trabajo porque pierdes la posibilidad de trabajo en un mercado que si tú no estás ahí ya no cuentan contigo. Y sin embargo ha aguantado mucho tiempo, es curioso, ¿no? Y
Pues, yo creo que es eso, porque cuando viene el segundo hijo ya, nos pasaba también a nosotros, las cosas automáticamente se regulaban, ¿no? Porque ya no se le podía dedicar tanto tiempo y el segundo, pues, y si es un tercero, pues crecía prácticamente a su aire, ¿no? Y yo creo que es el síndrome del hijo único, sí. Y bueno, también como lo que habéis contado, se llegan más tarde a la maternidad, pues, y a veces después de algún aborto y tal, pues tienen miedo, sí, yo creo que claro. pero es un fenómeno generalizado, sí. Generalizado. Yo Por no sé, eso no sé hablamos por qué. de que es el modelo patriarcal hegemónico de maternidad en estos momentos. Y son chicas que han estudiado, que tienen sus carreras, que tienen su profesión, Sí, sí, sí. que, vamos, que han vivido en una sociedad menos machista en la que han crecido sus padres. Es decir, pero es así, es el modelo actual hegemónico y es el que está presente. Y va a decir algo en relación a una cosa que has dicho y se me ha ido, tal como ha venido, se ha ido. Así que habrá que dejarla marchar porque si no ha vuelto es porque ya es tarde. Así que, pues nada, pues qué pena porque me parecía interesante. ¿Por ahí? Sí, no, es que escuchándote por ahí, tengo buena voz, pero gracias. Que estamos en el siglo XXI, año 2023, y efectivamente yo estoy pensando en la naturaleza del cuerpo de la mujer, ¿no? Que si lo más saludable para ella es ser madre, hemos puesto el ejemplo de 25 a 30, ¿no? Pero en el mundo, en la sociedad, no escuchas que nada esté preparado para cuidar a la mujer. O sea, en el aspecto profesional, pongamos el ejemplo, ¿no? De la chica que se ha formado y ha terminado con 25 o 30 años y cuando es madre. O sea, es que es una incongruencia increíble. No hay ningún marco ni social, ni político, ni cultural que permita que esté hecho, que esté eso pensando, visualizado y que sea algo a tener en cuenta y tal, ¿no? Entonces, total. No van a pasar. Sí. Espera. No, ya está, sí. A día de hoy llegan a los juzgados de la social demandas por despidos cuando el empresario se entera de que la mujer está embarazada. Sí, que Todavía pasa eso, con lo cual no solamente no hay facilidades, sino que hay un ámbito de persecución que no se ha ido, no se ha acabado. No solo eso, sino que también se da por hecho que la mujer en el momento en el que es madre va a dejar de producir tanto, o que su proyección estará limitada, porque si el niño se pone enfermo será la que va a dejar de asistir, y entonces como que eso de alguna manera es un techo de cristal enorme. Y ya me he acordado de lo que iba a decir, y es que lo que a mí más me sorprende es que, o sea, yo lo que veo es, o sea, personas con un déficit de sueño. O sea, es decir, como los niños no duermen con ellos, son súper demandantes, la teta se demanda. O sea, es decir, que lo que se ha dejado de hacer, que yo creo que antes llegó un momento en el que decía, mira, que el niño llore porque no puedo con mi vida y tengo que dormir. Y ahora eso no se permite. Entonces, porque ahora dejar al niño llorar, pues no se puede, es como terrible, incluso cerrar la puerta. Es decir, yo me encuentro muchas veces que, yo decía, es que antes los hijos eran los que se tenían que buscar la vida para tener relaciones sexuales en la adolescencia, y ahora son los padres los que se tienen que buscar la vida para tener relaciones sexuales porque en la cama están los hijos, ¿no? Entonces, hay gente que venía al taller de familia y me decía, bueno, nos buscamos la vida, se van un rato aquí y tal, y yo decía, bueno, pero te tienes que buscar la vida para tener relaciones sexuales, porque obviamente no vas a tener relaciones sexuales haciendo colecho con tu hijo en la cama, pues te vas a otro cuarto, entonces acaban teniendo relaciones sexuales en la cama del niño, porque en su cama están los niños, ¿no? O sea, de estas cosas, pues que eso cambia mucho la historia. Otra cosa que no se puede son cerrar puertas, porque al final, un poco la sensación que yo tengo es que al final son madres y padres que piensan que hay trauma después de cualquier cosa. Y entonces cualquier cosa supone un sentimiento de culpa y la sensación de que han podido dañar a sus hijos de manera permanente, ¿no? O sea, tengo padres que no llevan al niño al parque para que no se caiga, porque los niños se caen en el parque. Yo pensando, si los parques están para eso, y además ahora los parques tienen un suelo de goma,
cuando, ¿no? Cuando éramos pequeños, o montan en bici. Había otra mamá que a su hijo adolescente le puso vídeos de gente que se mataba en bici para que el niño se pusiera el casco y las rodilleras. Yo muchas veces pienso, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Está claro que hay gente que ha fallecido en accidentes de bici, pero la inmensa mayoría de la gente hemos montado en bici, sin casco, sin rodilleras, sin coderas, y estamos aquí, me refiero, y nos hemos pegado tortazos, no, pero es esta sensación de que y si pasa algo y el niño no llevaba casco, no me voy a poder quitar eso de encima, ¿no? O sea, realmente se cohabita con un miedo terrible a que pueda pasar algo. Yo creo que eso condiciona. Al final son niños normales, normalmente. Esos casos como lo que decías tú, que hasta los 16 años... No, eso es muy excepcional, muy excepcional. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor están en el lecho conyugal durmiendo, pues a lo mejor 3, 4 años o 5. Luego acaba regulándose y no pasa nada. Pero sí que es verdad que les cuesta tanto criar un hijo que luego es muy difícil. Acaban tan cansadas que no quieren tener otro. Claro. Sobre todo si el niño a lo mejor es un poco problemático, se hace muy caprichoso, entonces cuesta tanto educarle, cuesta tanto dedicarle tanto tiempo que hijo único. Hijo único. Empiezan tarde y se cansan. Y se cansan porque es agotador, efectivamente. Sí. Eso, son viejas y es algo... Claro. Sí, y... Yo creo que algunas veces... Pues se cansa, porque no duele, porque tal, y a los 40 años se lleva muy mal en a los 20 se soporta. Eso es verdad. Esa es la diferencia. Porque la gente sale de fiesta y no duerme con 20 años y sigue en la vida. Pero tienes un niño con 40 y tantos años y resulta que te da para la noche y otra para la noche y tú estás que no puedes ni con tu alma, o sea, simplemente, pero es por pura vejez. Y la falta de sueño provoca muchísimos conflictos de pareja, os lo digo, porque hay un nivel de cansancio brutal. Entonces... Sí, yo quería plantear una cosa a nivel social, que me lo tuve que plantear en algún momento en mi trabajo, con datos que teníamos disponibles. Si dentro de los pactos sociales se genera un presupuesto importante para la protección de la maternidad, o sea, lo que muchas veces ocurre es que tenemos un problema muy grueso. Este es un problema muy grueso. La calidad de vida de las mujeres en las edades en que tienen que estar criando hijos. En este momento no se puede plantear que las mujeres dejen su carrera profesional, sino de una manera momentánea, circunstancial. Por otra parte, tenemos países en Europa del norte, sobre todo, que han llegado a unas cotas de bienestar social, cuidando a las familias, mucho más altas. Claro, pero la cuestión es coger todos los pequeños presupuestos de diferentes sitios, de ayuntamientos, comunidades autónomas y de diferentes fondos estatales, y hacer un programa de verdad protector de la maternidad. O sea, además tenemos una cosa que sería buenísima, hacer realmente un programa como Pacto Social en ese sentido, y además te dejarían de metértelo en los programas electorales que los ponen un ratito y luego lo sacan. Entonces, nada de poquitos de aquí para allá, no. Fondos estatales importantes como el fondo que hay para construir carreteras. Bueno, pues me tengo que ir a un concierto de jazz al Círculo de Bellas Artes, así que me tengo que marchar. Que nada, muchas gracias por venir.